Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa mañana que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Una mañana llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy en el Santo Evangelio de hoy de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 23, miramos que Jesús le hace una pregunta muy importante a los apóstoles. Y esa pregunta, querido amigo, querido hermano, también es para cada uno de nosotros. Y vamos a descubrir quién es realmente Jesús para nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. A continuación le suplicó que no lo dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos, y que aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, le dijo, a ti no te puede pasar eso. ¿Qué dices? Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Me eres un estorbo, estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy Jesús les hace una pregunta muy importante a sus apóstoles, a sus discípulos, y ahora esta pregunta es para cada uno de nosotros. Hoy Jesús los está preguntando. Dice que Jesús llegó a Filipo. Llegó a Cesarea de Filipo, dice la Escritura, y Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? A lo mejor Jesús vio que la gente se andaban preguntando: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Miren qué poder tiene, miren los milagros que hacen. La gente andaba preguntándose, a lo mejor entre ellos, quién era Jesús, y a lo mejor andaban hasta confundidos. Por eso Jesús le hace esta pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, le respondieron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó a ellos directamente, y según su parecer, ¿quién soy yo? Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres
el Mesías, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bienaventurado Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Querido amigo, querido hermano, es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús, sepamos quién es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, porque muchos de nosotros hoy en día andamos confundidos, andamos preguntándolos, ¿y quién es Jesús? Como pasó aquí, la gente andaba confundida, la gente se preguntaba, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María, su madre? ¿No están entre nosotros sus hermanos? La gente andaba confundida, se andaban preguntando quién era Jesús. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Hoy en día es muy importante saber quién es Jesús, para no andar confundidos, para no andar por este mundo buscando, preguntándonos quién es Jesús. Querido amigo, querido hermano, es tiempo de que nosotros los preguntemos quién es Jesús realmente para nosotros, quién es Jesús realmente para nuestras vidas, quién es Jesús. Muchas de las veces decimos, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es todo. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen las enfermedades? ¿Dónde está ese Cristo que nosotros profesamos? ¿Dónde está ese Cristo que nosotros decimos que es mi Señor, decimos que es nuestro Salvador, decimos que es todo? ¿Dónde está ese Cristo de la gloria? ¿Dónde está ese Cristo, querido amigo, querido hermano, que todavía no lo he encontrado y todavía ando todo confundido por el mundo preguntando, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Mesías? La gente estaba así confundida. Por eso Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos quieren Elías, otros quieren Jeremías, otros quieren un simple profeta nomás. Y ustedes, les dijo Jesús a los apóstoles, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro le dijo, movido por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tenemos que responder esta pregunta, querido amigo, querido hermano, para no andar confundidos y para tener en cuenta quién es Jesús realmente para mi vida. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, andamos tan confundidos que ya no hallamos ni a quién seguir. Por eso muchos los hemos alejado de Dios. ¿Por qué? Porque andamos confundidos todavía, porque no hemos respondido esta pregunta, ¿quién es Jesús realmente para mi vida? Esta pregunta es personal para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Cuando yo sepa responder esta pregunta, entonces me voy a dar cuenta quién es Jesús para mí. Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, porque si yo digo que Jesús es mi Salvador, es mi todo, es mi pastor, es mi guía, es mi camino, es la luz que me guía en medio de las tinieblas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el santo de Israel. Él es todo para mi vida. Él es mi amparo, Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi Salvador. Pero ¿qué pasa, querido amigo, querido hermano? ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Todo lo que he dicho que Jesús es, lo tiro, lo dejo a un lado. ¿Por qué? Porque vienen los problemas y me asfixian, vienen las
situaciones difíciles, las pruebas, los momentos duros, y aquel Jesús que yo he dicho que Él es mi Señor, mi Salvador, mi escudo, mi amparo, lo hago a un lado. Tengo que estar bien consciente quién es Jesús para mi vida. ¿Por qué? Porque incluso vamos a misa, recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y muchos no sabemos ni a quién estamos recibiendo. Cuando Cristo Jesús mismo dice: el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre, le daré vida eterna y lo resucitaré en el último día. Querido amigo, querido hermano, cada vez que tú recibes el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo estás recibiendo a Él mismo. Lo estás recibiendo a Él mismo cada vez. Por eso es muy importante cómo lo recibimos, porque es a Cristo mismo a quien estamos recibiendo en la Santa Eucaristía. Pero Jesús les dijo a los apóstoles: no se lo digan a nadie quién soy yo, y les comentó todo lo que Él tenía que sufrir, todo lo que Él tenía que pasar, que Él tenía que morir. Y empezó a decirles que ahí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos, y que aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. Pedro dice que inquieto lo llevó a un lugar a solas y le dijo: Señor, Dios te guarde, le dijo, a ti no te puede pasar eso que tú dices. Y Jesús, ¿qué le dijo? Lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Me eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Querido amigo, querido hermano, Pedro lo llevó a solas y le dijo: Señor, a ti no te puede pasar eso. Eso que tú estás diciendo no puede ser posible. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro ya no lo estaba viendo con ojos espirituales, sino que lo estaba viendo con los ojos carnales. Por eso Jesús le respondió de esta manera. Cristo Jesús, querido amigo, querido hermano, tenía que sufrir en manos de pecadores. Tenía que pasar todo lo que Él decía. Él dice que Él tenía que morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y gloria a Dios, querido amigo, querido hermano, que Él, pues las profecías, las escrituras se cumplieron al pie de la letra, y que Él murió. ¿Por qué? Porque gracias a Él, a su muerte, nosotros hoy somos salvos. Gracias a su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él los limpió, Él los purificó, Él los rescató, querido amigo, querido hermano, porque para nosotros ya no había esperanza, no teníamos entrada en el cielo, pero Cristo Jesús vino a morir por nuestro rescate, vino a salvarnos. Pero muy importante, querido amigo, querido hermano, reconocerlo, reconocer quién es Cristo Jesús. Por eso Él le hizo esa pregunta, porque vio que la gente estaba confundida como andamos hoy. Hoy andamos tan confundidos que hay tantas religiones que no hallamos ni a cuál seguir. No hallamos cuál camino seguir. ¿Por qué? Porque estamos confundidos, porque no hemos entendido quién es Jesús realmente para nosotros, porque hasta que yo sepa responder esa pregunta, entonces me voy a dar cuenta quién es Jesús, que Él es realmente el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías esperado, la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, que Él era el prometido, el enviado, el que tenía que venir a morir por mis pecados para darme una nueva
vidas, oh aleluya. Y cuando nosotros sepamos responder esta pregunta, entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Entonces vamos a caminar con ese Cristo de la gloria, con ese Cristo resucitado, con ese Cristo de poder, con ese Cristo que vino a darnos nueva vida. Oh, aleluya. Pero tenemos que responder esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús para mi vida, para mi familia, para mis hijos? Porque andamos tan confundidos. Porque andamos tan confundidos que ya no sabemos a quién seguir y ya no sabemos a quién buscar. Y en vez de acercarnos a Dios, los alejamos más de Él. Es la verdad, es la realidad y es lo que está pasando. Porque muchos de los que confiesan que Jesús es su Salvador, que Jesús es la luz, que Jesús es esto, el testimonio que están dando, no va de acuerdo quién es Jesús para sus vidas, no va de acuerdo quién es Jesús para ellos. ¿Por qué? Porque no han sabido responder esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Y eso, lo que está pasando hoy en día, es que muchos de nosotros, como dicen por ahí, donde va Vicente va toda la gente y todo el mundo va siguiendo a Vicente, pero no va siguiendo a Jesús. Porque todavía no hemos podido responder quién es Jesús realmente para mi vida. Es muy importante, querido amigo, esta pregunta que Jesús les dijo a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que eres Jeremías o algún profeta más. Imagínate qué confundidos estaban. ¿Cómo andaban tan confundidos que no sabían quién era Jesús? Que no sabían que Él era el enviado, el prometido, que no sabían que esa era la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Estaban tan confundidos que creían que Jesús nomás era un simple profeta, uno más de los que tenían que venir a anunciar la salvación. Por eso Jesús va con los discípulos y les dijo: ¿y quién creen ustedes quién soy? Primero él quería saber qué opinaba el pueblo, qué decía el pueblo, qué confundido estaba el pueblo. Y después les preguntó a ellos directamente: ¿y quién creen ustedes que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo aprendiste de labios humanos, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra
se cerrará en el cielo y la puerta que abres en la tierra se abrirá en el cielo. Aquí es, querido amigo, querido hermano de Jesús también, al escuchar la respuesta de Simón Pedro, del primer papa de la Iglesia Católica, querido amigo, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos se ofenden, pero es aquí donde Jesús le dio la autoridad a Pedro y le dice: sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Solo hay una iglesia santa, apostólica, querido amigo, querido hermano, santa, católica y apostólica y romana, la iglesia católica. Y aquí Jesús mismo le dijo a Pedro: Pedro, sobre tu piedra edificaré mi iglesia. No le dijo mis iglesias. Por eso hay tanta confusión hoy en día, porque hay tantas iglesias y no sabemos a cuál seguir. Y Jesús fundó una iglesia santa, católica y apostólica, y en la iglesia católica, y aquí se lo confirma a Pedro claramente cuando le dice: porque mi Padre Celestial te lo reveló personalmente, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aparte de eso, Jesús también le dio autoridad a Pedro y le dice: todo lo que ates allá en el cielo quedará desatado aquí en la tierra, y todo lo que desates allá en el cielo quedará desatado aquí en la tierra, a través de la confesión, querido amigo, querido hermano. Así que Pedro es la base, es el pilar de la iglesia, es el fundamento, porque Cristo le dijo: sobre tu piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué le quiso decir? Sobre tu pilar, tú eres el fundamento, tú eres la piedra donde levantaré mi iglesia. Mi iglesia, no le dijo mis iglesias. Por eso hay que por eso andamos tan confundidos. Por eso Jesús primero les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después les dijo a ellos: ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Más claro, querido amigo, no más el agua. Así que solo Pedro es el primer papa de la iglesia, es la roca firme, él es el fundamento de la iglesia. Por eso solo hay una iglesia santa, católica, apostólica y romana. Santa, ¿por qué? Porque la fundó un santo. Católica, porque la palabra católica quiere decir universal, que es para todos. Muchos dicen: pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es santa, católica, porque es para todos. Apostólica, ¿por qué? Porque se la dejó a los apóstoles. Ellos siguieron con las tradiciones, ellos siguieron instruyendo con su palabra. Y romana, porque está la sede en Roma, querido amigo, querido hermano. Así que esta es la iglesia que Cristo fundó. Por eso él quería saber primero por qué la gente andaba tan confundida. Por eso él quería saber por qué la gente andaba tan alarmante, diciendo: no, este es Elías, este es Jeremías, este es
Juan el Bautista. No, este es uno de los profetas más que tenían que venir. Pero Jesús les preguntó a los apóstoles y ellos le dijeron, le dijo: Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús aquí le dio el poder y la autoridad a Pedro y le dijo: tú eres Kefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que, querido amigo, querido hermano, joven, busquemos a Cristo Jesús, acerquémoslos a Él y vayamos a la iglesia que Cristo fundó en Pedro, que es el primer papa de la iglesia y es la iglesia católica. No te lo digo, tú ve donde tú sientas el deseo, pero solo hay una iglesia que Cristo fundó, la iglesia universal, la iglesia católica. Amén. Así que cuídense, pasen un hermoso día y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quién. Y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Bye bye.